Lunes 22 de febrero del 2021. Muy buenos días, queridos estudiantes. El tema de la clase de hoy son las religiones en el Ecuador. Nuestro objetivo nos dice que debemos analizar las religiones que existen en el Ecuador mediante lluvia de ideas para conocer la función de las mismas. Destreza, examinar las principales denominaciones religiosas que existen en el Ecuador, destacando su función social y sus características más importantes. Bueno, comenzamos. ¿Qué es la religión? Primero, la religión como concepto es el conjunto de creencias, que abarca una cultura, también abarcan costumbres y a su vez se establecen doctrinas y normas compartidas por los diferentes grupos humanos y permiten a la persona de manera individual y de manera colectiva relacionarse con lo divino o lo sagrado. Alrededor de la religión se instituyen algunas iglesias que son el conjunto de personas que profesan una determinada creencia y otras organizaciones. Toma la denominación de comunidad de fe, conjunto de personas que profesan un determinado credo, pero que no se identifican con la iglesia. Entonces podemos decir que la religión es algo que es innato, o se puede decir innato y únicamente de la especie humana. Es un fenómeno universal porque se lo practica a nivel mundial y el ser humano es religioso por naturaleza y expresa esta experiencia de múltiples maneras. De acuerdo con los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INE, en el país el 91,95% de ecuatorianos practica alguna religión, como se observa en el gráfico en la tablita. El 7,94% manifiesta ser ateo y el 0,11% restante se considera agnóstico. De las personas que practican alguna religión, 8 de cada 10 son católicos. Luego están los evangelistas con el 11,30%, están los testigos de Jehová con el 1,29% y el 6,95% restante se reparten a las demás religiones como los mormones, los judaístas, las religiones ancestrales y otros. Después de la Iglesia Católica, que llegó de la mano de la conquista, arribaron al país diversas iglesias históricas, entre ellos la Iglesia Anglicana, que está presente desde la Guerra de la Independencia y que se constituye como la Iglesia Nacional reconocida por el Estado ecuatoriano en 1957. En 1982 toma el nombre de la Iglesia Católica Anglicana y en el 2006 como provincia anglicana del Ecuador. En el siglo XIX llegaron representantes de diferentes iglesias protestantes. El primero en llegar fue aquel señor que observamos en esta imagen que se llama James Dobson, de la iglesia presbiteriana en 1824. A partir de ellos se han establecido en el Ecuador sus iglesias, las metodistas, la iglesia luterana, la iglesia bautista, menonista y el Ejército de Salvación. Posteriormente lo hicieron la Iglesia Cristiana Evangélica, la Unión Misionera Evangélica, la Alianza Cristiana Iglesia del Pacto Evangélico, la Iglesia del Pacto Cuadrangular, la Iglesia de Filadelfia del Ecuador y la Iglesia Nazarena y también la Iglesia de la Asamblea de Dios. En un tercer grupo arribaron países a las iglesias pentecostales, en este caso son las iglesias evangélicas, la Iglesia de Dios, la Misión Mundial, etc. Por otra parte, algunas iglesias también han conformado instancias de cooperación interconfesional con las iglesias cristianas evangélicas de confraternidad evangélica ecuatoriana. De igual manera, aquí nosotros podemos observar que en Ecuador se encuentran otras agrupaciones religiosas como la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 1904, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, que en este caso son los mormones, la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Iglesia de la Unificación y Congregación Hebraica. Acá por último tenemos sobre las religiones ancestrales. Deben tener estas religiones pues el reconocimiento de las demás creencias religiosas, debido a que estas religiones son aquellas que se encuentran presentes en los pueblos con creencias o costumbres muy antiguas, que viven en contacto con la naturaleza y que sienten a merced de los fenómenos naturales. Es decir, que esta religión ancestral corresponde a la sabiduría de la filosofía milenaria de los pueblos originarios del Ecuador, que se han mantenido recuperados y revalorizados pese a la denominación cultural a la que se enfrentan desde el proceso de conquista. Las iglesias y misioneros, además de cumplir con sus objetivos religiosos, han contribuido al país
con la promoción de organizaciones plurales con el desarrollo de lenguas indígenas, ancestrales, que se han rescatado, al menos en parte de las traducciones de la Biblia y la producción de materiales de enseñanza y aprendizaje. Entonces podemos decir que la Iglesia Católica pues en la religión juega un rol muy importante, ya que al ser el más practicado en este caso a nivel nacional, también pues la Iglesia Católica es universal, ya que no tiene fronteras, está abierto a todos los hombres, su mensaje de salvación se dirige a todas las gentes y la Iglesia Católica además se ha extendido por todas las regiones de la tierra. Por último, tenemos sobre las funciones de la religión. Primero, la primera función es la cohesión social. La religión une a las personas en un conjunto de símbolos, valores y normas comunes a todos. El control social. Las sociedades utilizan la imaginería y la retórica religiosa para promover la conformidad social. Se infunden también justificaciones religiosas en las normas culturales. Y la religión puede conferir legítimamente al sistema político. Por último, tenemos el sentido y propósito. La religión proporciona un sentido a la existencia. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.